Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esas vacaciones? Buenas tardes, profe. Bien, profe. ¿Y usted, profe? Gracias a Dios, muy cortas. Sí, muy cortas, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos entonces. Eh, Vamos a ver el curso, el métodos cuantitativos para la toma de decisiones 2. Indicarles que por disposición de la cátedra hay que leerles el programa, básicamente porque ellos se están acreditando y que en cualquier momento pueden venir a las sedes a los que están evaluando o están realizando la acreditación para que ustedes conozcan eh, la misión, la visión, los valores que identifican a, a la, digamos, en este caso, parte de la carrera, como es el curso de métodos cuantitativos. Se indica en la misión, lo están viendo ahí en el proyectado. Sí, profe. Sí, Ok, profe, sí. está bien. La misión es promover la formación humanística y profesional en el área de los negocios con ética, responsabilidad social, excelencia académica y capacidad de gestión, de la gestión global, mediante la docencia, la investigación y la acción social para generar los líderes y los cambios que demanda el desarrollo del país. Esta es la misión. Como te digo, podrían en algún momento solicitarla, ¿verdad? Por el otro lado está la visión, que es ser líderes universitarios en la formación humanística y el desarrollo profesional en la gestión integral de los negocios para obtener las transformaciones que la sociedad globalizada necesita para el logro del bien común. Los valores humanistas están la ética, la tolerancia, la solidaridad, la perseverancia y la alegría. Y entre los valores empresariales está la innovación, liderazgo, excelencia, trabajo en equipo, emprendedurismo, responsabilidad social. Esto es básicamente porque la cátedra lo solicita, que ustedes más o menos lo tengan identificado por cualquier momento que lo puedan solicitar. Eh, También indicaban de que iban a dar un video de bienvenida de parte de la cátedra, pero no lo mandaron. Indicarles que este curso de métodos cuantitativos 2, que se va a impartir en el segundo ciclo, es para las carreras de bachillerato y licenciatura en dirección de empresas y de contaduría. Tiene un valor de 3 créditos y la modalidad es alto virtual. Se supone que debería ser 1 hora de teoría, 4 horas de laboratorio y 3 horas de práctica. Permítame un minuto para atender una llamada. Un minuto. Un minutito. Profe, no sé si solo soy yo, pero yo no lo escucho. Perdón. Disculpen.
Es que lo tenía, tengo dos pantallas y entonces en uno lo había quitado, en el otro no. Ok, les indicaba que el curso tenía 1 hora de teoría, 4 de laboratorio y 3 de práctica por semana. Es un curso que se las trae un tanto pesado, pero que requiere, igual que Métodos 1, de que ustedes le pongan bonito. Vamos a trabajar en este curso un poco manual. Posteriormente vamos a utilizar digamos, las herramientas. Comenzando desde hoy, vamos a trabajar con Solver. Vamos a apartarnos del QM, porque estos son ya ejercicios con un alto grado de dificultad o con mayor grado de dificultad que los que vimos en métodos cuantitativos 1. Como les dije, son por lo menos 8 horas por semana que ustedes tienen que dedicarle a este curso. Yo siempre trato de darles un poquito más de teoría y la práctica que ustedes la hagan en sus casas, ¿verdad? Pero igualmente podríamos quedarnos para verlo. Indicaba también que los profesores del curso básicamente son ingenieros, ellos son muy mecánicos en la forma de planteamiento de las preguntas, no son administradores, ¿verdad? No se enfocan mucho en el área de contaduría ni de dirección, sino que más a la parte de ingeniería, ¿verdad? Pero es parte de lo que tenemos que manejar. Les indicaba también que en la descripción del curso se destaca la importancia del análisis cuantitativo para la dirección de empresas, desarrollando en los estudiantes en herramientas y modelos matemáticos requeridos en sus futuras actividades profesionales. Se busca que la persona profesional de dirección de empresas o contaduría sea, además de una persona preparada en las áreas técnicas de este curso, algún emprendedor con sentido de la ética y la responsabilidad social que se desempeñe y tome decisiones tomando en cuenta valores como la solidaridad, tolerancia, la perseverancia y las destrezas tales como comunicación asertiva, trabajo en equipo. Y la población estudiantil debe dirigir su actuar durante el curso acorde con dichos valores y competencias y aplicarlos en su desarrollo del curso. Bueno, principalmente mencionarles que el objetivo general de este curso es contribuir en el desarrollo de la capacidad analítica cuantitativa, de que aquí ya viene la parte analítica, o sea, la parte de analizar cosas para tomar decisiones, ¿verdad? Todas en función cuantitativa, mediante el uso de diversos instrumentos y técnicas de enseñanza y motivar la necesidad del apoyo cuantitativo para la toma de decisiones en la administración de empresas. Como objetivos específicos, integrar la ética y la responsabilidad social en análisis del contenido programático del curso. 2, comprender el proceso de modelación matemática, sus ventajas y limitaciones y su aplicación práctica en las empresas. Y utilizar las herramientas informáticas de uso generalizado que faciliten el análisis de opciones para las decisiones empresariales. Y 3, destacar la contribución que brindan las hojas electrónicas de cálculo como un mecanismo imprescindible, ágil para la toma de decisiones. Y fomentar esquemas conceptuales que orienten o optimicen las decisiones empresariales mediante el uso de los métodos ¿Cuál es cuantitativos. la forma de cobrárselo a alguien? Que ya lo tienen enviado del bicho. ¿Sí? El contenido programático es el siguiente. Vamos a ver nuevamente programación lineal, pero esta programación lineal la vamos a ver en forma entera, la programación por metas y la programación no lineal. Ese es el primer tema del que vamos a ver hoy, que nos vamos a concentrar para empezar con el pie derecho, ¿verdad? El segundo tema va a ser la gestión de proyectos. Vamos a ver las gráficas de Gantt, que ya casi ni se usa, PER y CPM, y aquí lo que vamos a ver son diagramas, rutas críticas, holguras, compensaciones en tiempo y costo, tiempos de actividades inciertas, las evaluaciones a través de PER, los diagramas de Gantt, las programaciones y los controles de los costos de un proyecto. Después vamos a ver el tema 3, que va a ser los modelos de cola. Esos modelos de cola van a ser modelos de líneas de espera, que principalmente lo vamos a hacer con un servidor o modelo de colas de varios servidores y con el análisis económico del número de servidores. Tema número 4 va a ser Markov, las cadenas de Markov. Entonces vamos a ver lo que son matrices de probabilidades, estados absorbentes y matriz fundamental.
En el quinto tema vamos a ver el control estadístico de la calidad, gráficas de control para variables, gráficas de control para atributos, los índices CP, CPK, CPM y ST, y el análisis del estado de proceso. Y terminamos el curso con modelos de simulación, muy similares a los que vimos con simulación con fórmula generadora, simulación de Block-up y simulación con Monte Carlo, pero aplicado a diferentes simulaciones con cadenas de Markov. Vamos a unirlo y darle un poquito de grado de dificultad y que ustedes establezcan las mejores herramientas. En realidad, a través de los siguientes componentes de la evaluación, en lo que resulta pertinente en cada uno de los temas, se integrarán aspectos sobre la ética, la responsabilidad, todos los valores que ellos mencionan anteriormente. ¿Cómo se va a manejar la parte metodológica? El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie, de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones. La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje del curso deberá procurar una transferencia eficiente de conceptos, modelos y ejemplos para asignar la mayor parte del tiempo del curso en las etapas analíticas. En ese sentido, se reducirá a lo mínimo la escritura en la pizarra por parte del profesor. Entonces, vamos a evitar casi que trabajar en papel y vamos a hacerlo a través de herramientas en Excel u otras que podríamos resolver problemas. El tiempo compartido entre estudiante y profesor, discutiendo y estudiando situaciones, deberá ser consumido en la comprensión de los problemas, su análisis y planteo matemático, así como la solución manual y la solución con software, ¿verdad? Aquí vamos a hacer énfasis de que muchos de los problemas los van a tener que resolver manual. Y posteriormente podría solicitarle con software. Y entonces es aquí donde ustedes tienen que saber qué es lo que hacen y saber cómo lo hacen para después, cuando tengan la herramienta que yo les voy a dar, ustedes puedan nada más confrontar y resolverlo a través de ello. La necesidad de un estudio continuo y al día de la materia por parte del estudiante mediante la resolución de quizzes continuos. Pues todas las semanas van a tener quizzes. Eso se apoyará suministrando y asignando ejercicios prácticos seleccionados por los objetivos del curso y adecuados para el proceso de seguimiento. En ese sentido, se fomentará la organización de pequeños subgrupos que faciliten el análisis y discusión de la materia. Los objetivos metodológicos, ¿verdad? Más o menos ustedes lo saben: fomentar el aprendizaje colaborativo, profundizar el conocimiento más allá del aporte teórico de los textos, fortalecer el entendimiento y la comprensión y fortalecer el trabajo en equipo. En las competencias éticas, el respeto, la responsabilidad, tanto del estudiante como del profesor, la responsabilidad de cumplimiento de tareas y compromisos. ¿Cómo se va a evaluar? Los exámenes parciales serán de cátedra, incluirán los tópicos cubiertos previos al examen, consistentes en ejercicios de desarrollo de modelos, análisis de costos y beneficios de una decisión y aplicaciones a problemas específicos de las empresas. Los exámenes cortos buscarán incentivar al estudio continuo y al día de la materia podrán ser teóricos o prácticos o una mezcla. Los exámenes cortos prácticos serán programados después de revisar cada tema y los exámenes cortos teóricos se aplicarán al inicio de cada tema y evaluarán la lectura del capítulo por parte del estudiante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Leer los capítulos, porque yo, sin previo aviso, nada más ustedes siguiendo el cronograma, podría preguntarles cualquier cosa teórica del tema que vamos a ver. Los exámenes cortos no se repiten y serán realizados sin previo aviso. La asistencia a clases será totalmente libre, no será considerada para efectos evaluativos. Sin embargo, la participación en clase podría influir positivamente en los redondeos finales. Entonces, vamos a cómo se componen los exámenes. Va a haber un primer parcial que va a tener que evaluar el tema 1, 2 y 3 y va a ser el 27 de septiembre. Los exámenes son los días domingo.
de 8 a 11 aproximadamente. El segundo examen parcial va a ser el tema 4 y 5, va a ser el domingo 15 de noviembre. Y el tercer examen parcial, que es final, va a ser el 30 de noviembre. Abarca los 6 temas, excepto el tema número 2. El juego gerencial, va a haber un juego gerencial que va a consistir, y ahorita lo vamos a ver, en 25% de la semana del 23 de noviembre, y los exámenes cortos, casos y tareas tienen un 15% por sesión, de acuerdo con el calendario de lecturas. El primero y segundo parcial son exámenes de cátedra y de resolución manual. El tercer examen parcial es un examen en computadores y aplicable en laboratorio. Y los exámenes de reposición se tramitarán, ¿verdad?, en la semana del 7 de diciembre y son de cátedra en fecha por definir. La ampliación para definir también en la semana del 7 de diciembre. Exámenes cortos quedan a discreción del profesor. Estas se deben aplicar con base en las lecturas complementarias que deben hacer los y las estudiantes con base al cronograma. El cronograma viene a la fecha en que se va a aplicar la evaluación, por lo que los estudiantes deben llegar ese día con la lectura realizada. Las lecturas se encuentran en la página web del curso, en la sección con el nombre Lecturas, y ahí se busca la carpeta con el nombre de métodos cuantitativos. El juego gerencial, que vale 25%, se forman grupos de 5 personas y a cada grupo se le da una empresa virtual para que compitan entre ellos en una industria predeterminada. El simulador inicia cualquier día a partir del lunes 23 de noviembre a las 9 de la mañana y corre por 3 días, terminando a las 9 p.m. del tercer día. Una vez concluido el juego gerencial, cada grupo debe presentar un PDF, un informe de la simulación. Este informe debe incluir el plan y la estrategia que determinaron utilizar antes de iniciar el juego, una aplicación de los éxitos o los errores que se cometieron y las consecuencias de estas decisiones sobre el lugar que obtuvieron al final de la competencia y si al final su estrategia fue correcta o si fue necesario cambiar sobre la marcha. Nota, la nota del juego gerencial está compuesta por 2 partes. La simulación tendrá un valor del 70% respecto a la nota que se obtendrá y el informe tendrá un valor del 30% respecto a la nota. La nota en la simulación se pone con base en la posición que obtenga cada grupo en su industria. Es decir, el que termine de primero tiene 100%, el segundo 95%, el tercero 90% y así sucesivamente hasta asignar una nota a todos los grupos participantes. La nota del reporte se pondrá con base en la profundidad y detalle del informe, explicando la estrategia seleccionada y analizando los aciertos y errores en las tomas de decisiones que me permitieron ganar o no en la competencia. Este informe debe tener una portada o marco teórico, 2 páginas sobre los juegos gerenciales y simuladores, el desarrollo del reporte, lecciones aprendidas y bibliografía utilizada en el marco. Ya que van a tener que estar 3 días pegados al servidor para que ustedes puedan hacerlo. Y recuerden que ahí van a estar en exámenes finales, trabajos finales, tienen que buscar cómo en el grupo alguien esté siempre, porque si no le pueden robar el mandado. El no cumplimiento de las instrucciones implica una nota de 0 en el juego gerencial. Y vienen cada uno, como está distribuido, el cronograma de temas y lecturas, ¿verdad? De los exámenes. La reposición de las clases, nosotros no tenemos problemas porque los feriados son los lunes, entonces nosotros no tenemos que reponer. Ahí indicaba cómo lo podían hacer. Algunas lecturas anticipadas, ahí están el libro de consulta, ¿verdad? La gestión del proyecto deberían leerse en la página 424, ahí, el 11, 12, 11, 15, algunos ejercicios que deberían ir haciendo. Información adicional, el curso tiene modalidad alto virtual, por lo que será un uso de la mediación virtual, entonces vamos a utilizar Metrics. Lo que pasa es que en ese momento no está habilitado. Y la bibliografía, principalmente el libro Métodos Cuantitativos para los Negocios de Render Stern, Ana, 12ª edición en español. Ayer conseguí la 11ª edición, que es muy similar. Por cualquier cosa ahí se las voy a compartir. Y cualquier información, ahí están los correos
para que ustedes tengan el contacto. Escucho comentarios sobre el programa. Ninguno. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Profe, los exámenes siguen siendo en Ecoaula. No, en mediación virtual. Profe, tengo una duda con respecto a juego gerencial. No sé si se podría explicar un poquillo más. Es que no ¿Qué claro eso. ¿Quién necesita conocer? Digamos, es que usted dice que hay que estar conectados como en un entorno virtual. Eso, Así es. Van a estar conectados a un entorno virtual de 9 de la mañana a 9 de la noche, de un lunes hasta un miércoles. Ustedes van a competir entre ustedes. Ustedes van a competir entre ustedes. Eventualmente, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, comprar cosas, manejar inventarios, se les va a dar cierta cantidad de dinero, ustedes tienen que invertirla, pero tienen que tomar las decisiones de cuál va a ser la mejor inversión, ese tipo de cosas. Entonces, entiendo, como cuando uno está en estas aplicaciones, por ejemplo, creo que hay una que se llama IQ, ajá, que es igual, digamos, uno hace inversiones en esa aplicación, ajá, jugar tanto con el dinero real como con el dinero, digamos, sí. así como por meramente un juego, si usted quiere invierte ya. Ajá. Dinero Aquí real. el único, Flavio, ¿qué es lo que sucede? Que si usted tiene que ganarle a los demás grupos. La intención es que usted le gane a los demás grupos, ¿verdad? Para tener la máxima nota. La máxima nota. Esa es la intención de esto, ¿verdad? Que ustedes puedan competir, ustedes puedan competir entre ustedes. Ok, sí, comprendo, profe. Está bien, gracias. Yo creo que eso tiene un costo para que ustedes puedan utilizarla en el servidor. Creo que eso anda cerca de $10, como para que ustedes vayan guardando eso. Para poder inscribirse en el servidor, creo que cuesta como $10. Entre 9 y $10, por ahí anda. Creo que son 9 más el impuesto. Entonces, para que ustedes sepan, yo esperaría que la cátedra reconsiderara el juego gerencial y pusiéramos un trabajo final, pero por el momento está así. La reunión que sostuvimos de cátedra, lo que habían dicho era que obligarlos en este momento a los estudiantes en una pandemia, comprar, poner la plata, no es bien visto, pero que se iba a valorar. Espero que se valore, y podamos hacer un cambio. Sí. Ven, pero así es esto. Vamos a esperarnos en la marcha. En la marcha vamos viéndolo. ¿Qué más? ¿Quién tiene alguna duda del programa, de algo? No, ¿están listos para hacer el primer quiz? ¿Están listos? Todo está en orden. Tal vez, no sé si nos puede compartir el programa ahora más tarde por el grupo para mientras califican. Ok, está bien, ahora se los comparto. Yo esperaba subirlo a mediación, pero todavía la página tiene algún problema, están haciendo algo, entonces no hemos podido. Pero si no, se los voy a mandar a través de WhatsApp y ustedes lo tienen ahí. ¿Está bien, Giancarlo? Sí, profe, perfecto, gracias. Profe, las clases las va a seguir subiendo a YouTube como el curso pasado.
Sí, las lecciones van a estar grabadas y subidas a YouTube. Sí quiero mencionarles algo. No nos están permitiendo mandarles herramientas. Por ejemplo, ¿se acuerda que hacíamos algo? Que hacíamos, por ejemplo, en Excel y que yo les mandaba la plataforma y ustedes lo podían utilizar. Ya no lo están permitiendo. Ustedes tienen que hacerlo. O sea, yo se los explico y ustedes lo montan en su computadora. Y ustedes lo ponen y lo diseñan como ustedes quieran. Sí, para que ustedes sepan. Entonces, para que ustedes sepan de que entonces yo se los voy a explicar. Ustedes van a tener el video y ustedes van a tener que hacer su herramienta. ¿Está bien? Está bien, profe. Profe, con herramientas se refiere al Excel, supongo, ¿verdad? Sí, al Excel. Ajá. Sí, así Ok, es. profe, gracias. O sea, que ustedes mismos lo monten. Es que si yo se los dejo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos las simulaciones? Era muy sencillo. ¿Quién iba a perder la simulación? Si no, nada más había que cambiar los datos y hacer, digamos, los cambios de cada una de las variables, si era uniforme, si era normal, si tal. Entonces, como que ellos dicen, bueno, es que si se les da la herramienta, ya casi que todo lo tienen montado. Entonces, que ustedes lo desarrollen. Ok, comenzamos. ¿Estamos, sí? Vamos. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Qué dicha. Voy. Ok, vamos a ver. En el método 1 vimos lo que era la programación lineal. La programación lineal normal, digamos la básica. Ahorita lo que vamos a ver es eso mismo, cómo plantear ejercicios, hacer modelos matemáticos, pero basados digamos, en algunas asociaciones o cambios o modificaciones. Una es que vamos a ver la programación entera. Por ejemplo, antes nosotros podríamos obtener una respuesta de 4,25, de 5,75. Ahora ya no, va a ser una programación entera. Yo necesito que me diga si voy a producir 4, 3, 2, 1, pero no me van a decir 1,25. Entonces va a haber una programación entera. Vamos a ver una combinación mixta y una binaria. Vamos a ver también la programación por metas y la programación no lineal. Esas son las que vamos a ver. Entonces, vamos a ir una por una para que podamos manejarlo. En la programación entera, básicamente lo que queremos es que encontremos una solución óptima y tiene sentido solamente si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros. O sea, vamos a ver, lo que vamos a tratar cuando hablamos de una programación entera es que el modelo nos permita tomar valores y convertirlos o restringirlos solamente a números enteros, nada más. O sea, no me va a dar quebrados, sino que me va a dar enteros. A eso nos referimos cuando hablamos de una programación entera. Cuando hablamos de esta programación entera, entonces nos vamos a referir a tres tipos. Uno, los problemas cuando son enteros puros. En esos casos es donde se requiere que todas las variables tengan valores enteros. O sea, vamos a ver, yo no voy a poder tener, cuando hablamos de una programación entera pura, es que todos van a ser enteros. Si yo le digo una restricción 2x1 más 3x2 más 4x3, pero yo no le puedo decir que van a ser 2,25 más 1,75 más 3x3. Siempre van a ser, las variables van a ser enteras. Cuando las variables son enteras, entonces le vamos a llamar programación entera pura.
Tenemos también una programación entera mixta. ¿Qué significa eso? Son casos en que algunas variables de decisión, aunque no todas tengan valores enteros. Entonces pueden haber una parte entera y otra parte que es quebrada. Y después vamos a tener problemas de programación entera 0-1, lo que nosotros llamamos binario, ¿verdad? Entonces vamos a tener programaciones en donde los casos son especiales y todas las variables de decisión deben tener valores de solución entre 0 y 1. Hay que tener una consideración especial, y es que la solución obtenida con programación entera nunca genera una utilidad mayor que la que se logra con la programación lineal del mismo problema. O sea, yo puedo resolver ese problema y le digo que lo haga por la programación entera y no va a ser mayor, nunca va a generar una utilidad mayor que si lo hacemos como un problema normal de programación lineal. Entonces, para que vayamos manejando la idea, tenemos programación entera pura, todas las variables son enteras, una programación mixta que puede hacer una combinación y una programación entera 0-1 en donde todas las variables de decisión, su solución va a estar entre 0 y 1. Veamos un ejemplo de programación entera pura. Dice que Elizabeth Bale es la propietaria y gerente general de Prince Breed, que ofrece servicios de planeación de bodas en el suroeste de Luisiana. Utiliza publicidad en radio para promover su negocio. Están disponibles dos tipos de anuncios: aquellos que se difunden durante la mayor hora de audiencia y los que se transmiten en horas. Cada anuncio durante el tiempo de audiencia máxima, cuesta $390 y llega a 8,200 personas. Mientras que los anuncios en las horas de menor audiencia cuestan $240 cada uno y llegan a 5,000 personas. Bailey ha presupuestado 1,800 semanales para publicidad. Basado en comentarios de sus clientes, desea tener por lo menos 2 anuncios en horas de máxima audiencia y no más de 6 en horas no pico. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es básicamente la programación lineal. ¿Cómo podemos plantear cuáles serían las variables de solución ahí? ¿Cuáles serían las variables? Los dos tipos de anuncios. Ajá. Ahí serían los dos tipos de anuncios. Ajá. Ok. ¿Qué más? Entonces, ¿cuál sería la función objetivo? ¿Cuál sería la función objetivo? Maximizar. Va a ser 8,200x1 más 5,100x2. Ajá. ¿Qué sería? Lo que nosotros nos cuesta, lo que nosotros nos costaría en este caso, perdón, no lo que nos cuesta, sino a cuántas personas llegamos nosotros. Llegaríamos, La audiencia sería. Ajá, la audiencia. Entonces tendríamos 8,200 en X1 y 5,100 en X2. Pero hay una serie de restricciones. En el caso de eso, cada anuncio tiene un valor. X1 cuesta $390 y X2 $240. Pero solamente tenemos $1,800 semanales de publicidad. Entonces, conformamos la ecuación. De igual forma, decía que según los comentarios de la audiencia, desea tener por lo menos 2 anuncios en horas de máxima demanda. Entonces, X1 debe ser mayor o igual a 2, pero dice no más de 6 en horas no pico. Y entonces, en horas no pico sería X2, ¿verdad? Que era el número de anuncios en otras horas. Debería ser menor o igual a 6, ¿verdad? Entonces tendríamos 3 restricciones. Eso.
al final de cuentas ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero eso lo hubiéramos resuelto por programación lineal normal. Lo que pasa es que si nosotros lo resolvemos a través de programación lineal normal, los valores que me puede dar ella es quebrado. Y ahora vamos a utilizar herramientas que nos permitan, y vea que la gran diferencia es que ahí dice que sea entera, programación entera. Entonces nosotros no podemos utilizar el sistema DBM porque nos va a dar una diferencia. Entonces ahora lo vamos a ver. Bueno, ya ustedes vieron, ahí está el planteamiento, ¿verdad? El número de anuncios, X1, en mayor audiencia, X2 en las horas, en otras horas, y viene cada uno de esos. Lleva el mismo formato de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? El mismo formato de función, primero la variable, función objetivo, y viene unas restricciones. Ve que lo que se le agrega acá es que, si bien es cierto, X1, todas las variables van a ser mayor o igual a 0, X1 debe darnos un resultado entero. Esa es la gran diferencia que hay con respecto a la programación que nosotros vimos en el curso pasado. Entonces, de igual forma, recuerden que vamos a plantear los problemas, pero que ahora lo vamos a resolver, ya sea en lo que se llama programación entera, ¿verdad? Vamos a ver una programación mixta. Dice que la empresa de lácteos se dedica a la elaboración y venta de queso Turrialba y queso Montino, además de leche entera y leche descremada, que las leches las venden en bases Tetra Brick de 1 litro y los quesos los venden kilo. Para la elaboración de los quesos se requieren 5 minutos y 30 segundos de mano de obra por cada kilo de queso y 7 minutos de mano de obra por cada kilo de Montino. El kilo de queso Turrialba ocupa 9,5 litros de leche, mientras que el kilo de queso Montino ocupa 9 litros de leche. El kilo de queso Turrialba se vende en 1.400, el kilo de queso Montino se vende en 1.500. Para la pasteurización se ha determinado que por cada litro se requieren 45 segundos de mano de obra. El envase de 1 litro de leche entera se vende en 900, la leche descremada se vende en 985, el envase, y la empresa tiene 5 trabajadores que elaboran 8 horas diarias, 6 días a la semana y disponen de 12.000 litros de leche semanales. Determinar la mezcla de producción que maximice las utilidades y si se debe fabricar como mínimo 20.5 kilos, 33.7 kilos de queso respectivamente, por lo menos 5.000 cartones de leche entera. Aquí hay dos situaciones. Varias de las variables son enteras y varias de las, digámoslo así, del planteamiento va a ser quebrado. Por ejemplo, aquí se refería a que íbamos a producir lo que era el queso Turrialba, lo que era el queso Montino y también el envase de leche y leche descremada. Eran 4 variables. Cada una tenía cuánto era el precio que tenía. El kilo de queso se vende en 1.400, el kilo de Montino 1.500. Se decía que lo que era el envase de litro de leche 900 y la leche descremada 985. Y que estábamos sujetos a una serie de restricciones. Principalmente, ahí hay que determinar, por ejemplo, y que les puede costar, digamos, cometer errores a ustedes, es con respecto a 45, por ejemplo, segundos. 45 segundos, ¿qué es lo que significaba? Ok, ustedes podrían decir 45, pongo 45 segundos. No, porque esos 45 tengo que dividirlos entre 60 para convertirlos a una fracción. Entonces, 45 entre 60, ¿verdad? Y ahí está puesto un 0,75. Eso es lo que podría variarles a ustedes. Pero ve que además el planteamiento les va a decir que todas las variables que nosotros queremos las necesitamos que sean enteros, ¿verdad? Que sean enteros. X1 debe ser mayor o igual
a 0, y usted no puede vender, por ejemplo, si tiene 1 litro de leche entera y 1 litro de leche descremada, esos deben ser enteros. Ustedes no pueden plantear que sea 0.75 de X3 o que X4 sea 0.90. Ese X3 y X4 necesariamente deben ser enteros, ¿verdad? El queso sí, porque usted podría vender 1.5 kilos de queso, podría vender 2.75 de queso, pero los envases de leche que son de 1 litro, esos deben ser por unidades y deben ser enteros. Esas son las diferencias que se tienen que ir manejando. Entonces, es una programación mixta porque tenemos una parte que puede dar valores quebrados y otra parte que tiene que ser valores enteros. Y veamos, por ejemplo, lo que es un ejercicio de programación entera binaria. Dice que se tienen 6 proyectos a realizar en el próximo semestre, así que ya se debe de estar preparando el personal para el inicio de las obras. Los datos económicos de cada proyecto son, tenemos la ganancia que refleja cada un proyecto. Por ejemplo, hay un proyecto del camino, un proyecto del supermercado, un proyecto de casas, un proyecto de parques y un proyecto de puentes. Y cada uno de esos tiene diferentes ganancias. Dice, el camino se hace para que se pueda hacer el supermercado. Si el supermercado no se hace, el camino podría hacerse para beneficiar las casas aledañas. De los proyectos camino y departamentos se debe elegir uno como máximo y el proyecto de casas podría hacerse si es que se hace el proyecto de departamento y o el proyecto de parques. De los 6 proyectos se debe elegir 4 proyectos. Finalmente, el proyecto de departamento se puede hacer si es que se hace el proyecto casa y no el proyecto puente. Entonces, ahí lo que tenemos es 6 proyectos, que puede ser el camino, el supermercado, las casas, los departamentos, los parques y los puentes, que tienen, que podemos numerar de X1 a X6. Nosotros queremos maximizar las utilidades, ¿verdad? Y ahí está cada utilidad, cuánto nos va a dejar. 50,000 el camino, igual los puentes. Y así sucesivamente cada uno de los proyectos. ¿A qué nosotros llamamos binario? O sea que las restricciones nosotros vamos a establecerlas en función de resultados que nos puedan dar valores de 0 y 1. Aquí, si ustedes ven, por ejemplo, cuando hablamos que el camino se hace, que el camino se hace para que se pueda hacer el supermercado, o si el supermercado no se hace, el camino podría hacerse para beneficiar las casas aledañas. Entonces nosotros tendríamos que empezar a mezclar cada una de las variables en función, por ejemplo, ahí X1, que era el camino, debe ser mayor o igual a lo que es el supermercado. ¿Qué es lo que está diciendo eso? De que el camino se hace para que el supermercado pueda funcionar. Digamos, es una programación, digamos, un tanto, digamos, abstracta, pero lo que implica es el manejo de eso. Y ahí está la programación. Vamos a practicar cada una de esas cosas únicamente para que ustedes se vayan a familiarizar, se vayan familiarizando con los términos y qué son las diferencias que hay entre una programación y otra. La resolución, el planteamiento sería el siguiente. Realizar cada uno de los proyectos, ¿verdad? Y cada uno de los costos y las combinaciones que se tienen. Sí me gustaría que ustedes ahora, cuando termine la lección, se puedan digamos, entender el concepto, porque yo aquí lo puedo plantear, pero una cosa es que ustedes se enfrenten al proyecto, qué es lo que significa, por qué se utiliza este tipo de variable, por qué, básicamente, ¿verdad? Seguimos con la programación por metas. Entonces, la programación por metas
señala que con frecuencia la maximización de la utilidad total es tan solo una de las variables. O sea, ¿qué es lo que significa? Nosotros a veces solo tomamos, ve por ejemplo el caso de los anuncios, que es lo que dijimos, que vamos a maximizar por la audiencia. Pero nosotros podríamos haber planteado por minimización de los costos de la publicidad, o por ejemplo, como dice acá en la presentación, que pueden haber algunos objetivos contradictorios, como por ejemplo maximizar la participación de mercado, mantener el pleno empleo, ofrecer una administración ecológica de calidad, minimizar el ruido, satisfacer metas no económicas. O sea, no solamente podría ser, como lo hemos estado viendo, que maximizamos utilidades o minimizamos recursos o costos. Aquí podríamos manejar ejemplos que no necesariamente tengan que ser en esa línea, sino que podemos variarlo para efectos de tener resultados más favorables de acuerdo a la filosofía o el pensamiento de los empresarios. La programación por metas satisface en comparación con la programación lineal y lo que intenta es optimizarlo. ¿Qué es lo que significa? Que nos vamos a acercar más a la meta de la empresa, no tanto a veces económica, sino manejada en distintos aspectos. Y vamos a ver cómo es que se programa a través de las metas. Eso sí tienen que conocerlo, sí tienen que manejarlo. La función objetivo es la principal diferencia entre la programación de metas y la programación lineal. O sea, la función objetivo va a estar estructurada en una forma diferente. En la programación por metas se desean minimizar las variables de desviación, las cuales son los únicos términos en la función objetivo. Y las variables de desviación, son iguales a 0 si una meta se logra por completo. ¿Okay? Entonces, las variables de decisión son iguales a 0 si la meta se logra por completo. Entonces, vean la estructura que vamos a utilizar para efectos de el planteamiento. La estructura va a ser la siguiente. FI va a representar la expresión matemática de la meta, cualquier meta que nosotros tengamos. Y a esa se le van a añadir dos variables de decisión, lo que es NI y PI. La primera ni representa un valor, bueno, digamos lo que representa más bien un valor faltante para llegar a la meta. Y la segunda pi representa el valor excedente sobre la meta. O sea, es como para ajustar la ecuación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, esa desviación la vamos a contrarrestar poniendo dos variables, NI y PI, que lo que vamos a hacer, el valor faltante para llegar a la meta, y el otro va a representar el excedente, le vamos a restar el excedente para que vuelva a igualar la función. Damos un ejemplo. Supóngase que una empresa tiene dos productos. El primero le deja 3 colones de ganancia y el segundo le produce 1 colón. Se desea obtener 50 colones de ganancia y la meta estaría representada por B. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo 3 de X1 más 1 de X2 y normalmente lo que hubiéramos dicho es que esto es mayor igual o menor igual a 50. Sin embargo, para la programación por metas, lo que vamos a determinar que le vamos a sumar un N y le vamos a restar un P. ¿Qué es lo que significa esto? Por ejemplo, si yo tuviera que N vale 10, que N vale 10, que X1 vale 10 y X2 vale 10, entonces no habría ningún problema. N y P valdrían 0, ¿verdad? 3 por 10 serían 3 por 10 serían 30, más 10 por 2 serían 20. 20 más 30 es 50, 50 más N menos P nos va a dar 50. Pero, ¿qué pasaría si a nosotros, en vez de X1 valer 10, vale 20? Entonces tendríamos 20 por 3, 60, más 10 por 2, serían 20, más 60, 80, y 80 más N menos P no van a ser 50.
Entonces, ¿qué es lo que indica? Que P va a absorber los 30 que nos hace falta, porque lo que hubo fue un excedente. Un excedente. Entonces, esa N y P lo que va a hacer es contrarrestar. En el momento en que falten, vamos a agregar en N. En el momento en que sobre, vamos a restarle a P. Lo que pasa es que para poder realizar eso, estaríamos hablando nosotros de que tenemos que darle prioridades, niveles de prioridad. Entonces, por ejemplo, la idea clave de esa programación por metas es que una meta es más importante que otra si se asignan a cada una variables de decisión, en donde la prioridad 1 es definitivamente la más importante y la prioridad 2, y así sucesivamente vamos a ir restando. Entonces vamos a poner prioridades en las metas que nosotros nos tracemos. Veamos algunas programaciones por metas con metas ponderadas. Cuando se utiliza la programación por metas ponderadas, los coeficientes de la función objetivo para las variables de desviación incluyen tanto el nivel de prioridad como el peso. Si todas las metas están en el mismo nivel de prioridad, simplemente es suficiente utilizar las ponderaciones de los coeficientes de la función. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que puedan determinar esto. Acuérdense que todo esto es parte de lo que tienen que ver ustedes como teoría. Uno se aboca más a la parte numérica. Vemos ese ejercicio. Dice que en cierto país de 20,000 habitantes se tienen las siguientes bases. La primera es que hay 550 millones que se recaudan por bienes inmuebles, 35 millones por alimentos y medicinas, 55 millones por ventas, y el consumo anual de gasolina es de 7.5 millones de galones. Pero que se tienen las siguientes metas. Dice que es tener un ingreso por impuestos de 16 millones, que el impuesto para alimentos y medicinas no exceda el 10% del total de impuestos, que el impuesto sobre venta no exceda el 20% del total de impuestos y que el impuesto por gasolina no exceda de 2 centavos por galón. Entonces, nosotros aquí tendríamos 4 variables. La primera sería la recaudación de los bienes inmuebles, la recaudación de los alimentos y bebidas, la recaudación por ventas y el impuesto que se pone a la gasolina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a plantear cada una de esas? Recordemos que, por ejemplo, nosotros teníamos en una primera condición que nosotros teníamos que recaudar 16 millones de colones. Decía el ejercicio, tener un ingreso por impuesto de 16 millones. Entonces, debería ser mayor o igual a 16. Entonces, nosotros teníamos que era 550 millones de X1, ¿verdad? Teníamos 35 de X2, 55 de X3 y 7.5 de X4. Pero eso debe ser mayor o igual a 16. Entonces, ve que ustedes, la programación es muy similar para efectos de establecerlo. Pero cuando ya empieza a manejarse, digamos, contextos en donde tienen que comparar una y otra, como es el segundo que decía que el impuesto para alimentos y medicinas, que en realidad eran los 35 millones, dice, no exceda el 10% de total de impuestos. Entonces, X2, que eran las medicinas, debe ser menor o igual, cuando estamos hablando de no exceder, el 10% de qué? De los que eran los 550 millones de impuestos sobre bienes inmuebles, sobre lo que es alimentos y bebidas, sobre la totalidad de las 4 variables. ¿Qué sucede? Al final de cuentas, nosotros lo que hacemos es ese 10% lo multiplicamos por cada una de las variables y lo que ajustamos es toda una ecuación. Ahí que lo que hicimos fue el 10% de 550 son 55, más el 10% de 35, 3,5,
y así sucesivamente. Y después lo que hacemos es hacer una sola ecuación. Pasamos todo esto, por ejemplo, estos 35 millones lo podemos pasar al otro lado, acá con X2, que es lo que teníamos nosotros. El 10% de X2 era 3,5 y teníamos 35, entonces nos queda en 31.5. ¿Por qué? Porque ese valor positivo lo pasamos al otro lado negativo y aquí teníamos un valor positivo de 3,5, es 3,5 más, perdón, menos 35, entonces nos va a dar 31.5. Y aquí tenemos la ecuación ya, digamos, de planteamiento para el problema. De igual forma, teníamos la ecuación que dice que el impuesto sobre venta no debe exceder, que no exceda el 20% del total de impuestos. La misma situación, entonces lo que hacemos es igualar esta ecuación para que nos pueda dar, digamos, los valores. Recuerde que aquí no hemos agregado ni N ni P, únicamente lo que estamos es conformando cada una de las ecuaciones. Y en el caso último, decía que el impuesto por gasolina no debe exceder 2 centavos por galón. Pues X4 debe ser menor o igual a 2. Y ahora sí, viene lo que nosotros debemos, digamos, agregarle. A cada una de las restricciones debemos sumarle un N1 y quitarle un P1 en la primera. No pueden ser iguales para todos. Entonces, en la segunda ecuación le vamos a agregar N2 y en la tercera le vamos a agregar N3. Y si estuvieran más, N4, N5 y lo que fuera. De igual forma, le vamos a restar P1, P2 o P3. Ve que aquí llegamos hasta N4 o P4. Estas variables N1, N2, N3 y N4 son variables de desviación no deseadas. Y la función, digamos, de logro va a ser disminuir o minimizar lo que va a ser la desviación. ¿Cuál es la desviación? N1, N2, N3 y P4. En este caso, recuerde que nosotros tenemos variables que iban a maximizar, digamos, nuestro beneficio y el combustible que viene a ¿cómo se llama? A hacer un costo para nosotros. Siguiendo con esto, tenemos que ver la programación no lineal. Recuerden que aquí es únicamente como para que ustedes tengan un pequeño bosquejo, ¿verdad? Del manejo de esto. En la programación no lineal, en realidad, la vida real, muchas situaciones que no tienen la misma proporcionalidad de una programación lineal. Y entonces, digamos que se comportan de alguna forma no lineal. Por ejemplo, cuando tenemos una ecuación cuadrática, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, tenemos tendencias, tenemos algunos, digámoslo así, de acumulaciones en picos o acumulaciones en mínimos, o que tenemos diferentes líneas de tendencia, ¿verdad? Entonces, se tiene que utilizar la programación no lineal. En el caso de la programación no lineal, existen muchos tipos y formas. Algunos pueden tener rendimientos marginales crecientes, otros pueden tener funciones no lineales en las restricciones, incluso se pueden tener gráficas de ganancia con varias curvas desconectadas. Muchos de esos tipos de problemas son difíciles de resolver. La realidad es que son muy, muy difíciles, porque ahí habría que aplicar lo que son límites, derivadas, integrales, para poder nosotros resolverlo. Y en programación lineal la intención es que puedan ser más simples. Para este curso se va a concentrar en los problemas sencillos. No vamos a ahondar mucho en la programación no lineal, solamente aquellas que tienen 3 características. Una, que tiene mismas restricciones que el modelo de programación lineal. Que 2, que una función no lineal para la función objetivo. Y que cada actividad que viole la suposición de proporcionalidad de la programación lineal tiene rendimientos marginales decrecientes. O sea, que cada unidad adicional va a ir en detrimento. Tenemos, por ejemplo, un caso de que una pequeña empresa tiene un portafolio de inversiones y se desea considerar 3 títulos acciones para la inclusión de su cartera de inversiones.
Entonces tenemos la acción 1, que tiene un precio, está aquí ve que dice 3 euros, entonces sería 60.000, un rendimiento de 25.000, tiene un riesgo de 4, el par de acciones 1 y 2, y el riesgo conjunto es 2. Para la acción 2 tenemos un precio de 40.000, un rendimiento de 20.000, un riesgo de 9, y pueden hacerse combinaciones de la acción 1 con la 3, y eso tendría un riesgo conjunto de -1. Y en el caso de la acción 3, tendría 50.000, rendimiento de 9.000, tiene un riesgo de 1, es a menor riesgo, menor paga, ¿verdad? Y se pueden hacer las combinaciones de las acciones 2 y 3 y tiene un riesgo conjunto de 1,5. Ahí hablar del beta, por ejemplo, en el caso de finanzas. La cantidad presupuestada, para invertir es de $1 millón y el rendimiento mínimo esperado es de $300.000. Dice que resuelva el problema con programación no lineal. Entonces, veamos, por ejemplo, un comportamiento entre la relación entre la rentabilidad y el riesgo. Entre mayor riesgo, mayor es el rendimiento. Entre menor riesgo, menor rendimiento, ¿verdad? Esa es la tónica del juego de las acciones, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podríamos plantear ese ejercicio? Ese ejercicio básicamente va a ir en función de las variables de desviación que nosotros teníamos. Nosotros teníamos que el riesgo de la primera acción era 4, el riesgo de la segunda acción era 9 y el riesgo de la tercera acción era 3. Pero vamos a hacer combinaciones de 2 acciones, por eso tiene ese 2 ahí. Y decía que tenía un riesgo conjunto. ¿Cuál era el riesgo conjunto? Por ejemplo, era 2 de cuáles acciones, de X1 y X2. El otro era -1 de X1 y X3 y el otro era -1.5 de las acciones 2 y 3. ¿Y qué teníamos nosotros? Teníamos para invertir 1 millón y teníamos para recibir 300.000. Ese es el planteamiento de programación no lineal. Ok, pero lo que nos interesa es ahora sí cómo podemos resolverlo a través de Excel. Hoy vamos a resolver solamente un ejercicio. Voy a resolver un ejercicio. Voy a dejarle de proyectar esto y lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver a través de Excel, a través de Solver. Ok. ¿Lo pueden ver en Excel? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Ok, vamos a verlo. Vamos a resolver el primer ejercicio de la audiencia. Aquí se los copié. Indicaba que nosotros teníamos X1 el número de anuncios en horas de mayor audiencia y X2 el número de anuncios a contratar en otras horas. Y que teníamos que maximizar la función X sub 0 o Z, 8200 X1 más 5100 X2. Y que estaba sujeto a una cuestión presupuestaria que tenían 1.800.000 y cada uno tenía un valor de 390 y 240, que la audiencia no podía ser mayor a 6 ni podría ser menor a 2 de cada una de esas. Y dijimos que vamos a resolverlo a través de enteros. Eso era el planteamiento. Entonces, vamos a plantear a través de Excel. Más pequeñito ahí. Nosotros teníamos 2 variables.
en este caso era x1 y x2. ¿Verdad? Entonces vamos a copiar cuánto era el valor de x1 en la función objetivo. Decía que era 8200, ¿verdad? Entonces vamos a copiar 8200 en x1 y en x2 eran 5000. Hay cuantas variables sean, ¿verdad? x1, x2, x3, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, entonces nosotros tenemos ahí y teníamos que tener, y habían unas restricciones presupuestarias que decía que eran 390 de x1, 240 de x2, okay, menor o igual a 1800, pero ahorita lo ponemos. Teníamos x2, entonces teníamos 0 y 1. Ajá. Y teníamos que era 1 y 0. ¿Verdad? Okay, ahora, ¿cuál es la intención de esto? La intención de esto es que nosotros podamos determinar a través de Solver cuánto van a ser las cantidades de x1 y cuánto van a ser las cantidades de x2. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir logrando esto? Lo primero que vamos a hacer es buscar el resultado óptimo. O sea, ¿cuánto va a ser el resultado óptimo? Lo voy a poner acá. Ese es, digamos, como cuál es la respuesta. La respuesta de x1, x2 y con eso cuánto vamos a maximizar. Entonces, cuando nosotros tengamos, vamos a determinar cuál es ese valor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a ir acá a la función. Vamos a buscar la suma de productos, ¿verdad? ¿Por qué la suma de productos? Porque nosotros eventualmente lo que vamos a mezclar es que nos multiplique cada uno de esos valores, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que nosotros nos pueda multiplicar cada uno de esos valores. ¿Ok? Lo que es esos valores. Ajá. ¿Con cuál otros valores? Que la matriz le diga los valores que yo tenga acá. Pero lo que le estoy diciendo es, súmeme la multiplicación de G, en este caso G6, por G7, y súmeme también lo que es H6 por H7. Entonces ella me va a dar un valor. En ese momento es 0 porque lo que 8200 por 0 da 0 y 5100 por 0 da 0. Entonces la suma de eso nos va a dar 0. ¿Ok? Hasta ahí, digamos que lo único que estamos haciendo es conformando fórmulas para efectos de poder lograr eso, ¿verdad? Y entonces nos vamos ahora a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a tener, vamos a ponerle acá, vamos a buscar la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Esto va a tener que multiplicarlo por esto. Por esto, ¿verdad? No lo... Tengo que dejarle... Voy a hacerlo nuevamente porque no se lo fijé. Vamos a ver.
Suma de productos. Tenemos este que es fijo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle este fijo. Y este va a ser variable. ¿Ok? ¿Por qué variable? Porque entonces ahora yo le hago un copy page, ¿verdad? Y entonces lo que me está sacando es el producto de ambos. De ambos. ¿Ok? Acá vamos a poner la restricción que nosotros tenemos. En este caso era menor o igual. Perdón. Menor o igual. En este caso teníamos también menor o igual. Y en el de que teníamos mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual. Ok, ahora vamos a ver cuánto tenemos nosotros disponibles. Se supone que nosotros teníamos disponibles 1.800.000, ¿verdad? Teníamos disponible 6 y 2. Aquí lo que hice fue, digamos, poner las que fueran menor o igual, juntas, ¿verdad? Por eso lo tenemos de esa forma. Tenemos juntas. Ok. Y entonces, ahora vamos a ver la holgura. ¿La holgura cuál va a ser? Vamos, nosotros tenemos 1.800 y le vamos a restar lo que nosotros tenemos disponible para acá. Entonces, esa sería la holgura que nosotros tenemos. Nosotros van a dar 0 porque no tenemos todavía holguras. Ok, ahora sí vamos a tratar de resolverlo a través de Solver, ¿verdad? Voy a posicionarme en cualquier lado, voy a posicionarme ahí, le voy a decir datos, vamos a buscar los datos y esto lo vamos a resolver a través de Solver. ¿Ok? A través de Solver. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? A través de Solver. Entonces, yo lo que quiero es que, primero, quitarle esto, que aquí me dé la respuesta, que en este lado me dé la respuesta, que yo quiero maximizar, ¿ok? Que yo quiero maximizar. Ajá. ¿Y qué es lo que yo quiero que vaya cambiando? Yo quiero que vaya cambiando esto, ¿verdad? Que vayan cambiando los valores de X1 y X2. Pero yo tengo una serie de restricciones, ¿verdad? Que debo cumplir. Entonces, vamos a ver cuáles son esas restricciones. Pues, ¿cómo agregamos restricciones o sujeto a restricciones? Entonces, la referencia, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, estos dos son menor iguales. Entonces, yo tengo estos dos que son menores iguales y deben ser menores iguales ¿a qué, verdad? A los recursos disponibles que yo tengo. A los recursos disponibles que yo tengo. Esa es, digamos, la primera restricción. La segunda restricción que yo tengo es esta, ¿verdad? La que no he hecho. La que no he hecho, que sería esta que tenemos acá, que era no menor igual, sino mayor igual. ¿A cuál restricción? ¿A cuál restricción teníamos? Acá 11, ¿verdad? Entonces ahí teníamos la restricción. Entonces, teníamos la restricción. Y ahora vamos a indicarle qué es lo que yo quiero que me haga eso. Entonces voy a ponerle la restricción que estas variables
mi interés es que sean enteras. O sea, que los valores que me vayan ahí sean enteros. Sean enteros, ¿verdad? Esa es la idea que yo tengo. Ok, entonces vamos a aceptarle. Y aquí yo quiero una programación simple. Una programación simple. Entonces, de ahí tengo todas las restricciones, todo. Y entonces le digo que me encuentre cuántos son las soluciones. Y ve que ella ya me indicó que vería 4 anuncios en horas de mayor audiencia y 1 en otras horas. Y con eso nosotros tendríamos una maximización de la demanda en 37.900 de audiencia o radioescuchas o lo que fuera, ¿verdad? Básicamente, eso es, digamos, cómo se podría resolver a través de Solver. ¿Qué pasaría si yo este ejercicio lo hago a través del VM? Voy a dejarle de proyectar eso y lo vamos a resolver en VM. Recuérdense que eran 4 y 1 y 37.900. Vamos a compartir la pantalla del VM. ¿Están viendo el VM? ¿Están viendo el QM? Yo no, profe. No, profe. No, profe. ¿Ahora? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Que vamos a resolver ese mismo ejercicio, ¿verdad? Que acuérdense que esta es una programación lineal, que teníamos 3 variables, teníamos 3 restricciones, 2 variables que queríamos maximizar y que eventualmente los valores que teníamos eran 8.200, 5.100 y que las restricciones eran 390, 240 menor o igual a 1.800. Tenemos la variable 2, 0, 1, menor o igual a 6. Y la otra era 1, 0, mayor o igual a 2. ¿Ok? Y entonces le damos la resolución y ella lo que nos dice que eran 2 de x1 y 4,25 de x2 y que la solución eran 38.075. ¿Qué pasó? Ve que la resolución a través de lo normal de la programación lineal da valores quebrados. En la solución que nosotros le pedimos fue entera. Y entonces la respuesta fue 4 y 1, entero. Y entonces, nuestra resolución nos daba 37.900. Acá, cuando es fraccionario, que era la primera observación que yo les puse ahí, que nunca va a ser mayor que eso. Siempre va a ser mayor cuando nos sea quebrado. Pero nosotros requerimos que los valores que nos den son enteros. Y entonces vean la diferencia. Si ustedes lo hacen a través del VM o de forma manual sin utilizar la parte entera, le va a dar 38.075. Y en la que nosotros resolvimos a través de Solver, nos da 37.900. Diferencias, como le dije, aquí utilizan quebrados, allá utilizamos números enteros. Eso es la lección de hoy, para que ustedes vayan acoplándose un poquitico a qué es lo que vamos a ver. Va a ser siempre lo mismo. Si ustedes ven, hay 2 temas igual que el 1, que era la programación lineal. Vamos a ver las simulaciones, son exactamente
iguales, únicamente que los grados de dificultad de los ejercicios que le vamos a plantear va a ser un tanto mayor. Quedo a las consultas de ustedes. Como les digo, no les voy a mandar las resoluciones, las plantillas de las resoluciones, sino que va a ir básicamente el hecho de que ustedes puedan montar su propia plantilla para efectos de que vayan manejando lo que es las herramientas como tal. ¿Preguntas? No. De mi parte no, profe, gracias. De mi parte tampoco. Profe, gracias. Bueno, entonces nos veríamos la próxima semana. Voy a mandarles el programa. Voy a ver si ya está en la plataforma lo que son las exposiciones para que ustedes la tengan. Si no, yo se las mando a través de la mía, ¿verdad? Para que ustedes vayan manejando. No descuiden esta materia. Si bien es cierto, es totalmente práctica, hay algunos elementos que ustedes tienen que leer en teoría y algunos casos que deberíamos manejar ahí en conjunto. Nos veríamos entonces la próxima semana. Que pasen bien y se cuidan mucho. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches. Hazme poco, seguir la presentación, profe. Sí, voy a buscarla y se las paso. Listo, profe, gracias.